Seguimos en esta revista deportiva. Gilberto Soriano está con nosotros. Gilberto, ey, toma. no, Gracias. Tú sabes que yo antes te decía viejito, pero eso es asunto de cariño, porque nada que ver y que... No, ya por las caras puedo decírmelo. Porque ese es el lema tuyo, todos nos decía viejito. Nunca me sabía los nombres de nadie. Decía, viejito, ya con eso resolvíamos. Señora, Gilberto Soriano está con nosotros para hablar de la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo. Es una asociación que tú presides todavía, ¿correcto? ¿O estuviste presidiendo? Eso se lo inventaste tú. Háblame, ¿qué es eso? No, así no. Suena raro, me lo inventé. Bueno, Fran, de verdad agradecerte, porque sabes que te conocí hace unos añitos atrás. Sí. Ya la vida nos está dando pisando. No, ya usted es un señor, yo conocí un muchacho. Exacto, ya Es somos un verdad. señor. Pero Gracias de verdad, Fran, siempre te he tenido una estima y eres un trabajador, tú sabes, y te sigo tu trabajo. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Mira, la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo nació en el año 2018 con una serie de figuras que nosotros le propusimos los temas esenciales que estaban pasando en el deporte, el acceso al derecho, al deporte. ¿Cómo se accede a ese derecho fundamental que está establecido en la Constitución en el artículo 65? La mayoría de ellos, que tú lo conoces a todos, Percio Maldonado, José Joaquín Puello, Juan Francisco Pollo Herrera, José Monegro, en fin, una serie de figuras del ámbito tanto deportivo como social se unieron a la causa, y un grupo de jóvenes muy capacitados que están en el comité, en el Consejo Ejecutivo, de donde nosotros presidimos el Consejo Ejecutivo, y ellos son los consultivos, y los cuales hemos ido empujando. Actualmente nos encontramos trabajando en un diplomado con varias universidades, no hemos elegido la que va a ser, y una serie de organizaciones están alrededor de ello para apoyarnos en el primer diplomado sobre políticas públicas del deporte. Es sobre educación y salud. La idea es primero conceptualizar en ese diplomado, le daremos más detalles cuando ya esté todo concretado, sobre la diferenciación primero entre lo que es educación física, lo que es actividad física y lo que es deporte. Y también el deporte como políticas públicas. Vemos ahora que el actual gobierno tiene un interés muy marcado en construir un modelo deportivo, que eso es lo que dice la Constitución. O sea, lo que está haciendo Francisco Camacho no es una iniciativa del propia, él está tomando la decisión constitucional que dice que el sistema educativo dominicano es la base de desarrollo deportivo nacional. Bueno, vamos a hablar de Indómita en breve, porque quizás tú dices que no es una iniciativa de él, pero quizás podemos ver que ellos están tratando de implementar lo que dice nuestra Constitución. Exacto. Lo que me llama la atención que no es un movimiento, perdón, que no es un proyecto. El otro día dije, tu proyecto, dice, no, Fran, esto es del pueblo, esto es constitucional. Lo que me llama la atención es que ustedes buscan, sobre la base de las leyes de nuestro país, que se implemente, que se ejecute el deporte en los niños. O sea, ese es el principio que crea esta ADODEP. Mira, la idea, nosotros tenemos múltiples propósitos. Hay muchos, o sea, no un solo. Lo que pasa es que nos hemos enfocado para poder redireccionar y poder indireccionar el deporte dominicano, hay que ir a la base. No podemos ir a hablar de alto rendimiento si aquí tenemos problemas de acceso de los niños. Nosotros escribimos recientemente un artículo, la accesibilidad al deporte. El propio ministerio dice, vamos a poner el deporte gratis, pero eso es responsabilidad del ministerio. Lo que pasa es que el ministerio se ha dado cuenta que estamos siendo gobernados según la ley, en su artículo 39, por una organización, una estructura deportiva totalmente privada, no estatal. Entonces, por eso dicen, vamos a dar el deporte gratis. Entonces, ADODEP nace con esa finalidad de interpretar la ley de la Constitución y la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué dice la Estrategia Nacional de Desarrollo? Dice algo muy interesante, que hoy en día no existe, pero que existió en el pasado, algo que tú te sorprendes y dices, pero ¿cómo es posible? El deporte debe comenzar de lo local, lo municipal, lo provincial, lo regional y lo nacional. Así se construye un modelo deportivo ideal, que existía en el pasado, algo que tú no logras entender cómo nosotros hemos involucionado en ese sentido. Entonces, ¿cómo se construye eso y qué significa eso? Porque a veces la gente entiende que deporte es para aquellos que tienen talentos. No, para el Estado el deporte no es eso. Para el Estado el deporte, eso es un instrumento de desarrollo. Para el Estado el deporte es un instrumento de cohesión social. Para el Estado, el deporte es unir la sociedad. Para el Estado es un fortalecimiento del sistema educativo. Educa lo dice en su informe del año 2016. Y dicen, el modelo deportivo dominicano es anacrónico y obsoleto, porque no tiene movilidad. Pues, ¿quién da la movilidad? El deporte.
el deporte la da. Entonces, esas son de las cosas que nosotros nos empujan a luchar por un sistema ideal. El sistema ideal, porque el deporte, decía José Francisco, José Francisco Pollo Herrera, decía, José Joaquín Pollo Herrera, decía él, Soriano, el deporte fuera de la escuela es deformativo. Y yo me quedaba sorprendido de lo que está diciendo José Joaquín Pollo. Y es verdad, porque tú te das cuenta, Fran, nada más te pongo un ejemplo sencillo, ¿cómo tú ves los escándalos de los torneos de baloncesto? Y yo he sido partícipe del torneo de baloncesto porque yo jugaba baloncesto. ¿Cómo en la cancha se vuelve siendo un ring? Bueno, recientemente en Moca hubo un tema bien feo, que después ellos pudieron resolverlo y terminaron su torneo, pero sí sucedió que lo que empezó con una pelota de baloncesto terminó con sillas por los aires. Exacto. Y eso por decir un reciente. Un reciente, porque ha habido muchísimo, y yo he sido partícipe de situaciones difíciles dentro de una cancha cuando nosotros jugábamos. Porque la situación, si no se tiene una educación, el deporte no ejerce su influencia. Entonces, en República Dominicana existe una situación muy grave, que yo creo que la actual administración lo está entendiendo muy bien, de crear un modelo. No se tiene un modelo. El modelo es puramente de alto rendimiento. ¿Y qué pasa con el alto rendimiento? Que es simplemente concentración de talento. Entonces, tú estás creando discriminación. ¿Por qué? Porque el niño chiquito, el bajito, el cojo, el manco, todos deben practicar deporte. Ahora, ¿dónde lo van a hacer? Porque el sistema no te permite, el sistema simplemente está concentrado en alto rendimiento. Entonces yo creo que la iniciativa del actual ministro, vamos a explicar a la gente lo que es la Indómita, por si alguien no vio el principio del programa donde estuvimos hablando de esto. Ayer se lanzó Indómita, que es un acuerdo que se hace entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deportes, con la anuencia y el aval de la Presidencia de la República. Se lanzó en el Palacio de los Deportes este acuerdo. Ahí están parte de las imágenes de lo que nosotros vivimos, estuvimos ahí. Y a mí me gustó muchísimo, Soriano, y voy a aprovechar que tú estás aquí para preguntarte tu opinión al respecto, porque me gustó al menos lo que se me presentó. Y entiendo que se debe ejecutar tal cual se presentó allí. Se habló hasta de hacer canchas de atletismo pequeñas en los liceos, en las escuelas donde quepan para desarrollar y buscar atletas. Se habló de identificar a partir de los 8 años los jóvenes que tengan talentos especiales para encauzarlos por el deporte que mejor puedan desarrollarse. Pero además se habló de que esto apenas inicia y el ministro Camacho mencionó que el 6 de diciembre, o sea, la fecha de ayer, simplemente está marcando un antes y un después de lo que debe ser el desarrollo de la educación física y del deporte, que bien tú me decías hace un momentito fuera del aire, que tiene que verse como cosas paralelas diferentes, no lo mismo. Mira, yo creo que primero hay que felicitar esa iniciativa. Nosotros lo hicimos ya como Asociación Dominicana del Derecho Deportivo, lo felicitamos. Yo creo que es un punto de iniciación, un punto de avance, es una visión importante. Ahora bien, nosotros como asociación también tenemos que velar para que las cosas fluyan y sean en beneficio del país, porque esto sencillamente un sistema educativo de calidad, que es lo que se busca en agregar el deporte, es beneficioso para los niños, que son los más vulnerables, lo cual el Estado Dominicano está abocado, cualquier Estado, está abocado a proteger, porque el niño no tiene la capacidad para autodefenderse, ni el adolescente tampoco. Ahora bien, si tú me preguntaras a mí me preocupan varios temas. El primero es marcar la diferenciación entre educación física y actividad física. Eso es lo primero y fundamental. Si tú no tienes, la educación física y la actividad física son el fundamento de la educación, no del deporte, de la educación. Entonces tú ves el ministerio, el INEFI, tú lo ves mezclado, o sea, tú no lo ves. Hay una ley que tú conoces quizás mejor que yo, que es la 33-98, que saca del Ministerio de Deporte y crea el INEFI. Pero de repente tú ves el INEFI mezclado mangú con mango y no arranca con lo que tiene que ver con la educación física, que es la parte esencial de un sistema, no de deporte, le repito. Entonces la actividad física es otra cosa, es una relación entre la educación física es la parte conceptual. Por ejemplo, nosotros nos levantamos esta mañana y lo primero que fuimos al baño y nos iniciamos y todos los demás, cepillamos, nos peinamos, nos bañamos, eso es educación física, eso no tiene nada que ver con deporte. O sea, es el cuidado del cuerpo. Vamos al médico si nos sentimos algo de manera preventiva, hacemos nuestros estudios, eso es educación física. Vamos a hacer una actividad física al mirador, eso fue de lo que aprendimos en nuestra enseñanza inicial, de nosotros como niños. La actividad física en el componente de los niños es una estimulación temprana para que el niño aprenda. O sea, no es ponerlo a brincar ni a saltar como si fueran algún tipo de gimnasia, no. Tiene una estimulación temprana al aprendizaje. Ahora, el deporte es una actividad especializada, que no es obligatoria. Eso es lo primero. Para el Estado, la educación física y la actividad física es obligatoria, pero el deporte no.
el deporte opcional. Fran dice, no, yo no quiero practicar deporte, no me interesa. Pero yo hago natación. Yo hago natación porque me gusta, pero yo no quiero practicar ningún deporte. Eso es opcional, porque al Estado lo que le interesa es que Fran esté en óptimas condiciones físicas. Y él lo puede lograr con la educación física y con la actividad física, porque Fran cuida su cuerpo y no necesariamente quiere ser atleta. Entonces, cuando tú ves ese lanzamiento del día de ayer, perfecto. Ahora, marcamos esa diferencia. Otro tema interesante que nosotros como asociación también vemos como desafío es entender lo siguiente, Fran. La Constitución dice que es políticas públicas de educación y salud. Para nosotros es vital que exista una armonía en la sincronización de la política pública con educación, que estaba ayer, con ciencia y tecnología, te voy a explicar por qué, con salud pública, te voy a explicar por qué, y con cultura. Porque el deporte es cultura, eso es lo primero. La salud es un vehículo de prevención, porque una persona está consciente, pero además de todo, no todo el mundo está en capacidad de practicar deportes. Correcto. Y eso hay que tener conciencia si tú estás óptimo para poder competir en deporte, porque te puede generar una situación. El deporte de entrada no todo es salud, y eso tú lo sabes mejor que yo, porque un deporte te puede crear una lesión permanente, y eso hay que tener cuidado. Pero cuando decimos educación, hay una parte esencial, la formación académica del personal que trabaja en deporte. Eso es una deuda externa que se tiene. No hay nadie capacitado en deporte, porque educación física, nadie lo señale, no tiene nada que ver con deporte. O sea, la licenciatura que hay aquí de educación física, absolutamente divorciada con lo que tiene que ver el deporte. El deporte existe administración deportiva, administración de recursos humanos, hay una serie de carreras que tienen concerniente al deporte, y eso en República Dominicana no existe. Entonces, ¿cómo tú vas a insertar en un sistema educativo un personal no calificado? Eso no se puede. No sé si me entendió de entrada. Te entiendo perfectamente. Lo que me sorprende es lo que tú estás diciendo, porque por lo que yo he visto y todo el tiempo he identificado es que hay un personal que viene del Ministerio de Deportes a tratar de desarrollar ese talento que se ha identificado. Por eso tenemos atletas de alto rendimiento, ¿o no? Mira, ese es un tema que también lo escribimos. El alto rendimiento ha tenido la base de desarrollo de República Dominicana como ciencia, porque República Dominicana nunca, en realidad hay que decirla, nunca ha visto el deporte como una ciencia. Ahora, ¿por qué tú dirías, pero Soriano, pues nosotros acabamos de cazar 5 medallas? ¿Cómo que tú me estás diciendo a mí que nunca hemos visto ciencia? ¿Cómo lo hicimos? ¿A lo loco? No. Nosotros contratamos en el 95, se contrató una serie de cubanos. Hasta la fecha que esta administración acaba de pararlo. Ese acuerdo, pero aunque existe una serie de cubanos. Y esos cubanos que trajeron, todos son profesionales en materia deportiva. Por eso tú ves que son metodólogos, psicólogos deportivos, que vinieron aquí. O sea, ha habido una serie de personal de Cuba que ha estado aquí casi 3 décadas, Fran. Y ellos han ayudado al desarrollo de atletas de alto rendimiento. Ahora, ir a la escuela donde existen 10.000 escuelas requiere de mucho personal. Que, dicho sea de paso, si se logra hacer un plan integral, sería una gran oportunidad para mucha gente, porque sería impactante hacer una estructura de esa manera, porque le va a generar empleo a mucha gente, que ese es el abanico de crear una estructura deportiva, porque va a dar espacio. Ahora bien, ¿dónde vamos a formar ese personal? ¿Dónde lo vamos a formar? Entonces, ciencia y tecnología debe estar formando parte de esa acción, porque evitar es llevar el deporte a entenderse como ciencia y se va a profesionalizar desde la base hasta lo profesional. Hoy en día, tú ves en el